Noticias de última hora, preste mucha atención. Diana Salazar, Terán manifiesta de viva voz que aún mantiene el control de la Corte Nacional de Justicia. La fiscal Diana Salazar también defendió los allanamientos a las juezas que concedieron un habeas corpus a Wilman Terán para que sea trasladado a la cárcel 4. La fiscal Diana Salazar defendió los allanamientos a las oficinas de las juezas de la Corte Nacional de Justicia que concedieron un habeas corpus al expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, a quien también se refirió. En una entrevista en un canal nacional, el viernes, 23 de agosto, la fiscal Diana Salazar sostuvo que la fiscalía no se equivocó al realizar los allanamientos a las oficinas de las juezas Emma Tapia y Catherine Muñoz, quienes dispusieron el traslado de Terán de la Roca a la cárcel 4. No se trata de que la fiscalía está inconforme con el fallo, sino que responde a una denuncia que se presenta y es nuestra obligación actuar, aseguró Salazar. Sostuvo, además, que la motivación de los allanamientos no fue una retaliación por el fallo de las juezas sobre Terán. Salazar señaló que a ella no le preocupa el traslado de los privados de libertad de una cárcel a otro, como ocurrió con Terán. Lo que preocupa a la fiscalía son aquellas denuncias que relatan actos de corrupción en el sistema judicial. Y como ya hemos visto cómo se han manejado en otros casos, tenemos la obligación de actuar, añadió. Luego, la fiscal se refirió a los procedimientos abreviados en el caso Metástasis, que permitieron que 12 personas obtengan una pena reducida, incluyendo a Mayra Salazar. En el caso Metástasis también es procesado Wilman Terán, quien, según la fiscal, al interior de la cárcel 4, Terán está liderando una campaña de no acogerse al procedimiento abreviado, porque él manifiesta de viva voz que aún mantiene el control de la Corte Nacional de Justicia. En más noticias. Bancada oficialista ADN exige a la Asamblea Nacional cumplir con la orden judicial de reactivar 3 juicios políticos archivados. Un juez de Quito acogió una acción de protección planteada por una asambleísta. El fallo escrito aún no es público. La bancada oficialista de Acción Democrática Nacional, ADN, exige a los actores de oposición de la Asamblea Nacional cumplir con la disposición judicial de reactivar 3 juicios políticos de funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso Mendoza que fueron archivados porque se retiraron las firmas que los respaldaban. Este jueves, 22 de agosto de 2024, el juez de la Unidad de Garantías Penales de Quito, Edgar Romero Salazar, acogió una acción de protección planteada por la legisladora de ADN, Inés Alarcón Bueno, en contra de la Comisión de Fiscalización, de mayoría del correísmo en la Revolución Ciudadana, que resolvió archivar 3 interpelaciones planteadas en contra de los exministros de la gestión de Lasso, el exsecretario de la Administración Pública, Sebastián Corral Bustamante, la exsecretaria de la CENESID, Andrea Montalvo Chedraui, y, del exministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena Marriott. El fallo escrito aún no se difunde en el portal de la Función Judicial, ya que la decisión de Romero se dictó de forma oral en la diligencia del jueves. Sin embargo, ADN y el gobierno de Daniel Noboa informaron que el juez ordenó a la Comisión de Fiscalización reactivar los 3 procesos políticos que se archivaron el 1 de julio pasado. La bancada oficialista, en un comunicado, exclama que la Asamblea Nacional debe acatar las sentencias judiciales y que la administración de Noboa, la transparencia y la justicia se respetan. La vieja política prefiere ver a nuestro país arder con tal de reinar sobre sus cenizas. Dieron de baja 3 juicios políticos contra ministros del gobierno anterior, quienes deben responder ante los ecuatorianos por las irregularidades en su gestión. Ahora intentan desconocer una sentencia que obliga a la reactivación de dichos procesos, vulnerando todos los principios constitucionales y legales de colaboración de la función judicial, recoge la misiva. En más noticias. Ecuador y otras 10 naciones americanas rechazan anuncio del TSJ de Venezuela sobre certificación de victoria de Nicolás Maduro. La Corte Suprema de Venezuela convalidó el jueves la reelección del mandatario. Los gobiernos de 11 países, entre estos Ecuador, suscribieron un comunicado en conjunto para rechazar el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, de Venezuela, que el jueves certificó el triunfo del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio. Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay dudaron de la supuesta verificación de los resultados del proceso electoral del 28 de julio, emitidos por el Consejo Nacional Electoral, CNE, que pretende convalidar los resultados sin sustento emitidos por el órgano electoral. Nuestros países ya habían manifestado el desconocimiento de la validez de la declaración del CNE, luego de que se impidió acceso a los representantes de la oposición al conteo oficial, la no publicación de las actas y la posterior negativa a realizar una auditoría imparcial e independiente de todas ellas, agregaron estos gobiernos. Recordaron que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela alertó sobre la falta de independencia e imparcialidad de ambas instituciones, tanto del CNE como el TSJ. Los países que suscriben reiteran que solo una auditoría imparcial e independiente de los votos, que evalúe todas las actas, permitirá garantizar el respeto a la voluntad popular soberana y la democracia en Venezuela. Al igual que el resto de la comunidad democrática internacional, continuaremos insistiendo en el respeto a la expresión soberana del pueblo venezolano que el pasado 28 de julio se pronunció de manera pacífica y contundente, subrayaron.
Asimismo, expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo por las violaciones a los derechos humanos perpetradas contra los ciudadanos que pacíficamente reclaman el respeto al voto de la ciudadanía y el restablecimiento de la democracia. Sin sorpresas, la Corte Suprema de Venezuela convalidó el jueves la reelección del presidente Nicolás Maduro, que tachó el fallo de contundente en medio de denuncias de fraude y judicialización electoral de la oposición. Maduro pidió al Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, certificar el resultado de las elecciones del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral, CNE, lo proclamó vencedor con 52% de los votos. La oposición asegura haber ganado los comicios y acusa tanto al TSJ como al CNE de servir al chavismo. La presidenta del TSJ y de la Sala Electoral a cargo del caso, Cariclia Rodríguez, leyó la sentencia que certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024, emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros para el periodo constitucional 2025-2031. En más noticias. El costo de la corrupción en el sistema de justicia, en boca de un ex-juez de Manabí que manipuló medidas cautelares y acciones de protección. En el denominado caso Plaga, varios ex-jueces y abogados procesados han hablado de cómo manipularon, para sus intereses, al sistema de justicia. El ex-juez penal del Cantón Chone, Manabí, Jofre R., dentro de su testimonio anticipado en el caso Plaga, no solo contó cómo funcionaba la red de corrupción que usó el sistema de justicia, apalancándose en supuestos padrinazgos políticos y con la venia de funcionarios del Consejo de la Judicatura, sino que también dejó claras las tarifas que se cobraban por acciones de protección, por eliminar o archivar sumarios administrativos o por sacar nombres de investigaciones penales. Jofre R. recordó que, por haber dado paso de forma irregular a una medida cautelar autónoma por una supuesta violación del derecho a la salud de dos procesados en Chone, el abogado y también procesado en Plaga Lenín Vimos le depositó por 2 ocasiones $5.000 en 2 cuentas distintas del sistema bancario nacional. Lo decidido le trajo problemas administrativos al juez de Chone y él intentó alejarse de Vimos, pero él lo contactó por otros medios y le dijo que debían seguir en contacto porque había más medidas cautelares que otros privados de la libertad le estaban solicitando. Los problemas administrativos que le generó en el CJ la emisión de las primeras 2 medidas cautelares le abrieron al entonces juez de Chone que conozca los costos por archivar un sumario administrativo en Manabí. El juez de garantías penitenciarias de Bahía de Caracas, Marcos Iván, quien lo puso en contacto a Jofre R. con el abogado Vimos, le dijo a su compañero de Chone que buscara al también juez de Montecristi, Fernando P., para que lo ayudara con el sumario abierto. Al hablar en Manta con el entonces juez de Montecristi, él le manifestó a Jofre R. que tenía todos los contactos para ayudarlo, pero que esa ayuda no sería gratuita, sino que tendría un costo de 40.000, divididos en 2 partes. El juez Jofre R. tenía tanto miedo de que lo sancionaran que buscó con gente conocida y mediante un préstamo en una cooperativa de Chone completar los $20.000 iniciales. Al entregar ese dinero, el juez Fernando P. le dio la certeza de que el sumario se archivaría porque contaba con el respaldo de Wilman Terán, entonces presidente del CJ y hoy procesado por actos de corrupción en los casos Metástasis e Independencia Judicial, y del director provincial del CJ en Manabí, Marbelo V., a quien dijo el juez de Chone se lo conocía por extorsionar a los funcionarios de la judicatura en esa provincia. En más noticias. 6 organizaciones políticas ya han aceptado sus precandidaturas para binomios presidenciales hasta este viernes. El 27 de agosto culmina el plazo para este proceso. La aceptación de precandidaturas de las organizaciones políticas continúa. Este viernes los aspirantes a asambleístas y parlamentarios andinos del movimiento Amigo llegaron hasta el Consejo Nacional Electoral para firmar sus actas, 2 días después de que su binomio Iván Cueva y Cristina Reyes lo hicieran. Desde el movimiento mantienen una postura de diálogo, dicen que sus puertas no están cerradas y que incluso pronto se verían sorpresas. Aquí no existe una prevalencia de uno u otro candidato, más bien estamos haciendo una sinergia y repito, hay varios candidatos, varios cuadros expresidenciables que vamos a sumar para que esto de aquí sea viable. Somos un movimiento político que está abierto al diálogo, que está dispuesto a conversar con todas las organizaciones políticas. Sin embargo, nosotros hemos demostrado que somos la unión, que somos esa cohesión. Minutos más tarde cumplieron con el proceso los aspirantes de Suma. Su binomio Jan Topic y Michelle Calvache no los acompañaron, pues se espera que lo hagan el lunes a las 9 de la mañana. Su líder Guillermo Celi se refirió al cambio de última hora en el binomio y dijo que hay alianzas provinciales. Es una decisión propia de cada quien, obviamente de la candidata inicial. Y obviamente ya el tema de Michelle Calvache era un tema que venía sonando. Considero que es una gran representante de la mujer ecuatoriana. Jan Topic con Michelle Calvache harán un gran trabajo, no me
cabe la menor duda que va a ser de primera. Hasta este viernes suman 6 los binomios que ya han aceptado sus precandidaturas: Revolución Ciudadana, Partido Socialista Ecuatoriano, Amigo, Acción Democrática Nacional, Democracia Sí y Avanza. El plazo para que cumplan con este proceso vence el 27 de agosto, mientras que las alianzas solo se podrán registrar hasta el 30. Que no se logren concretar alianzas que permitan reducir la lista de 17 binomios presidenciales para los próximos comicios genera reacciones en la opinión pública. Así es, en ciudades como Quito, Loja, Manta y Guayaquil, donde este noticiero hizo encuestas, la ciudadanía espera que la lista de candidatos pueda reducirse. Ecuador irá nuevamente a las urnas y nuevamente deberá escoger a uno de entre una lista de candidatos que seguramente no se podrán contar con los dedos de las manos. Son pocos los que logran identificar a todos los que hasta ahora han anunciado sus precandidaturas. A muy pocos, solo el actual presidente y algunos candidatos, otros candidatos pasados nada más. Son demasiadas y considero que no todos están preparados, ni pueden aportarnos algo positivo al país. Creería que es para restarle votos a ciertos postulantes, en realidad, porque hay muchos que están en realidad aliados y pertenecen a la misma campaña política. Creen que al haber tantos candidatos, la posibilidad de analizar en profundidad sus propuestas se vuelve todo un desafío. Sí deberían ser menos candidatos. Como máximo 2 a 3 candidatos, no más. Porque al ser tantos, limita mucho el poder escogerlos y nosotros poder analizarlos a profundidad. Y entre las opiniones, una que se repite cada tanto: que con los recursos públicos que se destina a la promoción electoral se podría hacer más. 17 partidos, porque hay tanto dinero para que sea repartido y una serie de cosas que no pueden ser, habiendo tantas necesidades en el país. No responde a la realidad nacional. Esperan que el número de precandidaturas se reduzca en los próximos días y que aquellas que queden logren aterrizar sus planes de gobierno en acciones realizables y urgentes, porque sostienen: los problemas que afronta el país no pueden esperar. El fiscal general del Estado sostuvo que tendrá una defensa técnica y con argumentos en el juicio político en su contra. También se refirió a casos emblemáticos como Metástasis. Desde que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, anunció su predisposición a que se reactive el juicio político en su contra en la Asamblea Nacional, ha habido la reacción de varios sectores. No obstante, hoy hemos tenido una entrevista con la fiscal Diana Salazar para abordar algunos temas de interés nacional. El primero, relacionado al juicio político que se viene dentro de la Asamblea Nacional. También los casos Metástasis, Plaga, Purga, entre otros, que se relacionan con la corrupción en el sector justicia, además de lo que se viene también en este corto tiempo que le resta en su gestión al frente de la Fiscalía General del Estado. Sobre el juicio político. El único mensaje que vamos a dar a la ciudadanía es que tratarán de sacar del cargo a la fiscal general para entorpecer las investigaciones que se encuentran en curso. Recordemos que varios temas de connotación se encuentran ya a la espera de la etapa preparatoria de juicio y los siguientes momentos procesales, y entonces esa es la intención de las organizaciones criminales que están detrás de quienes están adelantando este juicio político. Denominarlo narcojuicio es un nombre duro, fuerte, sin embargo da cuenta de la evidencia que ha sido presentada ante los jueces, por ejemplo, en el caso Metástasis, con el caso Purga, con el caso Plaga, de la infiltración del narcotráfico y la delincuencia organizada en las esferas del poder político. Caso Metástasis. La Fiscalía ya tiene comprobada la materialidad de la infracción, es decir, la existencia de una estructura criminal conformada por funcionarios públicos y otros agentes del Estado que estaban destinados a lograr la liberación de uno de los principales narcotraficantes y lavadores de activos del país. De hecho, la información que maneja la Fiscalía es que al interior de la cárcel 4, él está liderando una estructura para tratar de que los coprocesados en el caso Metástasis no se acojan al procedimiento abreviado. De hecho, él ha manifestado a viva voz a los coprocesados que aún mantiene el control al interior de la Corte Nacional de Justicia. Recordarán ustedes el show que montó al llegar a la Corte Nacional aquel día jueves anterior y señaló con sus propias palabras: este es un día de victoria. Y no era un día de victoria porque no se iba a resolver nada, no se iba a instalar la audiencia,
el día de Victoria, él se refería, conforme había anticipado a sus compañeros, a aquella resolución que iba a ser dictada por parte de las personas que conocieron el habeas corpus, otorgándole estos beneficios. Esa es la intención de él y de otros procesados, entorpecer la acción de la justicia. Caso Encuentro. El caso Encuentro, existe un auto de llamamiento a juicio por el delito de delincuencia organizada en contra de las personas sobre quien la Fiscalía presentó la acusación. Por lo tanto, estamos a la espera de que sea sorteado ante un tribunal y sea allí en donde se llegue a obtener una sentencia. En varios casos, estamos encontrando los tentáculos de la delincuencia organizada que se encuentran relacionados con la política, con la función judicial y también con algunas plataformas digitales. Advertí cuando había solicitado a la Asamblea que se levante esta suspensión del juicio político que nos vamos a enfrentar a estas estructuras que están conformadas también por las plataformas que van a tratar de posicionar los casos que no logran ganar ante los tribunales en las redes sociales a través de varios medios que sirven para replicar los mensajes de las personas que están siendo objeto de investigación. Investigación asesinato Fernando Villavicencio. Las investigaciones no se han detenido, siguen su curso, siguen su marcha y como toda investigación previa aún es reservada y en el momento adecuado, cuando estemos en condiciones de presentar cargos, ahí se hará pública toda la información y tendrá la familia de Fernando la certeza y la seguridad de que el accionar de Fiscalía no se detuvo ni un solo día. En primera instancia que se ha obtenido, pero de forma paralela e independiente se está manejando la investigación en relación a los autores intelectuales.